Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido a medio mundo, o al menos, a todos los seguidores de las telenovelas y las estrellas turcas. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha dejado a todos con la boca abierta. El título lo dice todo: 31 de diciembre de 2025, la impactante noticia de Can y Demet sorprende a todos. Sí, han escuchado bien. Una fecha que en principio parece común, pero que se ha convertido en el epicentro de una noticia que, les aseguro, les va a generar muchas preguntas y quizás alguna que otra lágrima de emoción, o de sorpresa, quién sabe. Antes de sumergirnos en los detalles de esta bomba informativa, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento, los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas, y por supuesto, análisis y debates que les harán pensar. Además, al suscribirse activan la campanita y se aseguran de no perderse ni un solo vídeo. Y si les gusta el contenido que creamos, no olviden darle un buen like a este vídeo, que nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La fecha, 31 de diciembre de 2025. El año nuevo, un momento de celebraciones, de propósitos, de reflexiones, y parece que para Can y Demet, esta fecha ha marcado un antes y un después. Cuando pensábamos que ya habíamos visto todo sobre ellos, que sus historias ya estaban escritas, ¡zas! Llega esto. Para poner un poco en contexto a quienes quizás no estén tan familiarizados, Can y Demet son dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas. Sus carreras, sus vidas personales, su química en pantalla, todo ha sido objeto de debate y admiración durante años. Han protagonizado proyectos que han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo, y su relación, tanto profesional como personal, ha sido un constante tema de conversación en redes sociales y medios especializados. Y es precisamente esa atención constante la que hace que cualquier noticia sobre ellos sea un evento. Pero lo que ocurrió el 31 de diciembre de 2025, o mejor dicho, lo que se hizo público en esa fecha, es algo que va más allá de lo habitual. No se trata de un nuevo proyecto, ni de un simple rumor de romance, es algo mucho más grande, algo que ha reescrito el guión de sus vidas. Imaginen la escena, es la víspera de Año Nuevo, la gente está reunida con sus seres queridos, brindando por el futuro, y de repente, las redes sociales explotan. Los titulares aparecen uno tras otro, los portales de noticias no dan abasto, y el nombre de Can y Demet se convierte en trending topic global. La noticia en sí es impactante. Ha llegado a nosotros a través de fuentes muy cercanas y confirmadas, y la verdad es que nos ha dejado sin palabras. Estamos hablando de una decisión, una declaración, un anuncio que involucra un giro radical en sus trayectorias. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido? Pues bien, según la información que hemos recopilado, el 31 de diciembre de 2025, Can y Demet anunciaron conjuntamente la creación de una fundación benéfica sin ánimo de lucro. Y no una fundación cualquiera, sino una dedicada a la protección de los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad en Turquía y a nivel internacional. Sí, han escuchado bien. Después de tantos años de ser figuras públicas admiradas por su talento en la actuación, ahora se reinventan como filántropos, asumiendo un compromiso social de gran envergadura. La sorpresa es doble. Por un lado por la magnitud de la iniciativa, y por otro porque este anuncio se produjo de manera completamente inesperada, sin previos indicios o campañas de concienciación que nos hubieran preparado para ello. En su comunicado oficial, emitido justo a medianoche del 31 de diciembre, Can y Demet expresaron su profundo deseo de utilizar su plataforma y sus recursos para generar un impacto positivo real y duradero en la sociedad. Hablaron de la importancia de la infancia, de brindar oportunidades a quienes más las necesitan, y de la responsabilidad que sienten como figuras públicas de devolver algo a la comunidad. Lo que realmente sorprende es la seriedad y la profundidad de este proyecto. No se trata de una iniciativa pasajera o de una campaña de imagen. La fundación, que llevará el nombre de Umbrales de Esperanza, ya cuenta con un plan de acción detallado, con objetivos claros y metas a largo plazo. Han destinado una parte significativa de sus ganancias de los últimos años para el capital inicial de la fundación, y se han comprometido a seguir aportando recursos de manera constante.
Además, y esto es lo que ha generado aún más revuelo, parece ser que este proyecto ha sido una motivación importante para que ambos tomen una pausa en sus carreras individuales. Se rumorea fuertemente que el año 2026 será un año dedicado casi por completo a la puesta en marcha y consolidación de esta fundación. Esto significa que lamentablemente podríamos no verlos en nuevas series o películas durante este periodo. Y para sus fans, esto es una noticia agridulce. Por un lado, es admirable el compromiso y la valentía de dar un paso así. Por otro, la ausencia de sus ídolos en la pantalla chica o grande será un vacío difícil de llenar. Sin embargo, en su comunicado, también dejaron una puerta abierta a futuras colaboraciones artísticas, pero con un enfoque más selectivo y con proyectos que quizás tengan un mensaje social o inspirador que se alinee con sus nuevos valores. Esto nos da esperanzas de que su legado artístico no terminará aquí, sino que evolucionará. Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el momento del anuncio, las redes sociales han sido un hervidero de comentarios. Por un lado, hay una oleada de admiración y apoyo incondicional. Miles de fans alrededor del mundo han expresado su orgullo por ver a Kani Demet tomar un camino tan noble y altruista. Hashtags como #KanDemet solidarios, #Esperanza para los niños y #Orgullo turco se han viralizado en cuestión de horas. Por otro lado, también ha habido voces de incredulidad, o de quienes dudan de la autenticidad de la iniciativa. Es normal, en el mundo del espectáculo, las apariciones públicas a veces esconden intereses ocultos. Sin embargo, la magnitud del compromiso financiero y el detalle del plan de acción parecen indicar una determinación genuina. Además, la discreción con la que han manejado este proyecto, sin buscar el protagonismo mediático hasta el momento del anuncio, sugiere sinceridad. Los medios turcos e internacionales han cubierto la noticia extensamente. Se han publicado artículos en los principales periódicos, y los programas de televisión han dedicado segmentos enteros a analizar las implicaciones de este anuncio. La mayoría de las opiniones son positivas, destacando el impacto que una iniciativa liderada por figuras tan influyentes puede tener en la concienciación y la recaudación de fondos para causas benéficas. ¿Y qué hay de sus compañeros de profesión? Se sabe que algunos de sus amigos y colegas más cercanos ya estaban al tanto de sus planes y les han brindado su apoyo. Se espera que muchos otros se unan a la causa en los próximos meses. Este 31 de diciembre de 2025 será recordado no solo como el final de un año, sino como el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Kani Demet. Un capítulo que, lejos de los focos de los sets de grabación, promete ser aún más importante y significativo. Han demostrado que su influencia puede ir más allá de la pantalla, y que su legado puede ser de cambio y esperanza. La verdad es que como creadores de contenido que seguimos de cerca el mundo del entretenimiento, nos sentimos inspirados por esta noticia. Es un recordatorio de que las figuras públicas tienen el poder de generar un impacto positivo y de que, cuando utilizan ese poder de manera consciente y desinteresada, pueden lograr cosas extraordinarias. Así que, para resumir brevemente los puntos clave de este vídeo, hemos cubierto la sorprendente noticia del 31 de diciembre de 2025, en la que Kani Demet anunciaron la creación de su fundación benéfica, Umbrales de Esperanza, dedicada a proteger los derechos de los niños vulnerables. Hemos destacado el impacto inesperado de esta noticia, la aparente pausa en sus carreras para dedicarse a este proyecto y las diversas reacciones que ha generado tanto en fans como en medios. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Espero que este análisis les haya parecido intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué les parece la iniciativa de Kani Demet? ¿Les sorprende este giro en sus carreras? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido que les interese. Y antes de despedirnos, no olviden lo que les dije al principio. Si les ha gustado este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y sorpresas. Hasta pronto.